Bienvenidos a Punto de Vista, este programa de entrevistas de oncenoticias.com, para continuar con la charla, el debate con, en este caso, el concejal de San Lorenzo, Martín Cerdera. Le damos la bienvenida. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buen día, Mario. Bien, bien. Acá estamos. Bueno, Martín, para hablar un poco sobre el trabajo que se viene realizando, sobre aquellos temas polémicos que han pasado también por el Consejo Deliberante, y lo veo trabajando mucho también en diferentes tópicos, ¿no?, que ha publicado en sus redes sociales, por ejemplo, ludopatía, transporte, también discapacidad. Bueno, un poco cómo viene ese tema. Bueno, no, eso. Nosotros siempre hemos sostenido en el trabajo legislativo dos aristas, dos formas, digamos, de poder abordarlo. En primer lugar, haciéndonos cargo de alguna manera de una de las tareas que nos toca como concejal de oposición, que es la de controlar, la de cuestionar, la de discutir las cosas que nosotros creemos que el Poder Ejecutivo hace mal, que la gestión de la ciudad de San Lorenzo no lleva adelante de manera correcta, como puede ser la discusión de los presupuestos, las ordenanzas impositivas, una cantidad importante de discusiones que pasan por el Consejo, como también así sostenemos, digamos, o intentamos sostener una agenda que tiene que ver mucho más con lo propositivo, con la construcción, digamos, de herramientas y de alternativas que nos permitan, tanto en lo legislativo como en la organización, en la calle, con las instituciones, con vecinos y vecinas de la ciudad, construir de alguna manera salidas a cada una de las problemáticas que nosotros vemos que nuestra sociedad afronta, ¿no? Vos recién mencionabas tres como un ejemplo que tiene que ver con eso, la ludopatía, por ejemplo. Hemos presentado proyectos de ordenanza para atender esa problemática. La discapacidad, hemos organizado un ciclo de charlas para abordar esa cuestión. El transporte, hemos realizado una infinidad de intervenciones en distintas áreas de los estados, tanto a nivel local como provincial, nacional, en organismos provinciales autónomos como la Defensoría del Pueblo, para también abordar esa problemática que afecta a los vecinos y vecinas. Siempre sostenemos que, así como nosotros tenemos la obligación por el mandato social que los vecinos nos dieron cuando nos votaron de ser oposición, también tenemos que ser capaces de poder construir herramientas que vayan más allá de la crítica o el cuestionamiento, sino que además desde un lugar de propuesta, desde un lugar positivo, intentemos discutir de cara a la sociedad cómo resolvemos los problemas justamente de la gente. ¿Hay alguna aspiración para el 2025? Sabemos que trabajás, digamos, en tándem, en línea con Eduardo Tognoli, Lucila de Ponti, ¿no? Nación, provincia, la ciudad están en el mismo alineamiento. Bueno, ¿cuál es tu aspiración de aquí en adelante en tu carrera, ¿no? En primer lugar, digamos, aclarar que yo soy concejal que renovó el mandato el año pasado, por ende no tengo que ser candidato en las próximas elecciones para renovar. Y sí, como vos decís, soy parte de un espacio político que es mucho más amplio, que no es simplemente la concejalía de Martín Cerdera, sino que es una organización de acepción provincial y nacional, y que por supuesto también tiene su construcción territorial. Bueno, todo eso está en discusión, está en debate, está en un proceso de definiciones, pero por supuesto que nosotros, tanto con Eduardo como con Lucila, tenemos una agenda conjunta, un laburo conjunto, y que por supuesto nuestras aspiraciones políticas es que también a ellos, dentro de sus procesos electorales que les tocará seguramente afrontar en las próximas el próximo año, les vaya bien. Eduardo hoy es diputado nacional y está claro que nosotros pretendemos que él pueda renovar esa banca, porque a la provincia de Santa Fe el hecho de que él esté en el Congreso le ha hecho muy bien, ha logrado llevar al debate legislativo en el plano nacional muchísimas problemáticas de la provincia y muchísimas problemáticas de acá de la región, digo, ¿no? Recién hablábamos un poquito del transporte. Bueno, Eduardo, constantemente los escuchamos hablar del transporte en la Cámara de Diputados y hablar precisamente de lo que sufren los vecinos de nuestra región respecto al pésimo sistema de transporte que tenemos. Lo escuchamos hablar en la Cámara de Diputados de la Nación acerca de la cantidad de conflictos laborales que hoy atraviesa a toda nuestra región. Digo, entonces, es importante que legisladores de la calidad política de Eduardo estén en el Congreso de la Nación discutiendo y defendiendo los intereses de los santafesinos. Sí, es la caja de resonancia, ¿no? En Sin este duda. caso, llegar con cuestiones regionales, como por ejemplo lo que fue el paro aceitero, los despidos en la empresa Dow, bueno, todo esto que está resonando en el Congreso,
es mediante justamente estos legisladores. Exactamente, por eso a nosotros nos interesa de sobremanera que él pueda el año que viene seguramente renovar su banca y que siga estando ahí para que nosotros podamos utilizarlo como herramienta, en defensa de esto que estamos planteando. Martín, para ir a estos temas que te mencionaba como polémicos al inicio, hace unos días, bueno, se aprobó el presupuesto 2025 con un incremento que eleva, ¿no?, a esta previsión presupuestaria a 78.000 millones de pesos para la ciudad de San Lorenzo. Mirando un poco, digamos, principalmente en sus redes sociales, ha sido duro, ¿no?, en sus argumentos y en su voto en contra a este presupuesto. Como siempre, digo, ¿no? Esta es la quinta vez que a mí me toca votar un presupuesto desde que soy concejal. Cuando hacía la intervención en el consejo mencionaba que parecía un déjà vu, de alguna manera, ¿no? Porque los argumentos que encontramos o los motivos o los por qué, que por lo menos yo encuentro para votar en contra de ese presupuesto, siguen siendo los mismos que los que planteaba hace 5 años atrás. Y eso da cuenta de que hay una definición política en el Estado municipal de manejar y de administrar los recursos de una manera con la que en principio nosotros no estamos de acuerdo, pero porque creemos profundamente que no es la que corresponde. El presupuesto que tiene 78.000 millones de pesos debe ser una de las ciudades, junto con Puerto San Martín y alguna otra más de la región, que por su ubicación estratégica, digamos, ¿no?, geográfica, tiene una capacidad de recaudación importantísima, muy superior en términos proporcionales con otras localidades, incluso de la provincia de Santa Fe. Y dentro de ese gran cúmulo de recursos hay una gran porción, un gran porcentaje de esos recursos que no hay claridad, mejor dicho, no hay ningún tipo de información sobre a dónde van destinados a la hora de gastarse. Y yo ponía como ejemplo, vos mencionabas la intervención que nosotros colocamos en las redes sociales, que por ejemplo el área de desarrollo social de la ciudad de San Lorenzo para el año que viene va a manejar alrededor de 10.000 millones de pesos, de esos 78.000, y de esos 10.000 millones de pesos, 5.500 millones de pesos, es decir, más del 50%, se encuentran ubicados en un ítem que no tiene especificidad sobre a dónde va a ir ese recurso, es decir, como si yo te dijera, gastos varios. ¿Está bien? ¿Qué son gastos varios? No lo sabemos. No lo sabemos nosotros, que somos los concejales que tenemos que votar el presupuesto. Tampoco lo pudimos saber porque los concejales del oficialismo no nos permitieron citar a la Secretaría de Desarrollo Social para que pueda brindar esa información. Y yo fui muy sincero y muy concreto, es decir, a mí me preocupa muchísimo que durante el año 2025, un año electoral, en la Secretaría de Desarrollo Social haya un ítem que le da la libertad al intendente y a su gestión de gastar 5.500 millones de pesos de manera discrecional, sin tener un destino específico. Entonces, la verdad que si yo no puedo explicarle a mis vecinos y a mis vecinas en qué se gasta la plata que el Estado municipal recauda con el cobro de los impuestos que ellos mismos pagan, la verdad que no es invotable. Y este planteo que nosotros hacemos ahora es lo mismo que venimos haciendo hace 5 años. Entonces, ¿por qué te decía que hay una intención deliberada? Porque si hace 5 años que el intendente ya sabe que nosotros cuestionamos el presupuesto en este sentido y lo sigue realizando y lo sigue ejecutando de la misma manera, es porque definitivamente el intendente tiene la decisión de administrar los fondos de esta manera, que para nosotros no es correcto, no es transparente y no le da garantía y certeza al vecino sobre en qué se va a utilizar ese recurso. ¿Y cómo sería cuál sería la propuesta superadora, digamos, en este caso? Lo que nosotros estamos planteando es que los presupuestos tengan un desglose mucho más profundo sobre en qué se va a gastar. Es decir, esta intendencia hace casi 20 años que gobierna la ciudad, creo que conoce el manejo de pe a pa de lo que puede pasar o no en la ejecución de un año presupuestario, digamos, de un ejercicio. Y lo que nosotros estamos diciendo es que uno entiende que a veces los presupuestos tienen que ser un tanto flexibles porque tal vez puedan surgir determinadas cuestiones, pero en este caso yo te pongo como ejemplo, es más del 50% del recurso total de una cartera, es decir, de las secretarías. Estoy poniendo este como ejemplo, pero hay en cada una de las secretarías este patrón se repite, digo, ¿no? Entonces lo que nosotros planteamos es que haya un desglose, una especificación más concreta de en qué se va a gastar ese dinero, ese recurso, incluso dándole la posibilidad de que aunque no puedan hacerlo dentro del presupuesto, lo hemos dicho incansablemente, si hace 5 años que nosotros lo pedimos y hace 5 años que el presupuesto lo confeccionan de la misma manera,
es porque evidentemente o no quieren o no pueden. Yo creo que no quieren desglosarlo y darle mayor transparencia al presupuesto. Si no lo pueden hacer, le damos la posibilidad de que venga la Secretaría de Desarrollo Social, en este caso, por ejemplo, y pueda explicar por qué ese gran monto de recursos figura en un ítem en donde nosotros no podemos individualizar en qué se va a gastar, cuál es la necesidad que la lleva a ella a confeccionarlo de esa manera, que rinda cuenta y que le dé tranquilidad a los vecinos. Nosotros ni siquiera cuestionamos, digamos, el plan de gobierno que el Ejecutivo armó en ese presupuesto. Lo que le estamos cuestionando es que el presupuesto, como está armado, no garantiza transparencia. Claro, no se cuestiona, digamos, cuánto se asignó a cada secretaría, si es más o menos a acción social, más o menos a obras públicas, sino, digamos, ese sería el plan de gobierno. Eso no Exacto. tiene cuestionamiento. Eso es parte de un debate que puede estar en un segundo plano. Nosotros consideramos que podríamos haber hecho mejora y que hay cuestiones que podrían haberse realizado de otra manera, pero creo que en una primera instancia de mínima, lo que tiene que haber es transparencia. Ahora, ¿se vota el presupuesto negativo en su totalidad? Sí. ¿Por qué no se vota? Y le hago la pregunta porque el presidente del Consejo dijo que se podía votar en particular, digamos, cada artículo, la negativa o afirmativa. Porque la constitución del presupuesto tiene dos artículos que son los fundamentales. El primero, que es la constitución del presupuesto de 78.000 millones de pesos, y creo que es el artículo 10, si no me equivoco, que es la constitución de los cuadros analíticos de cada una de las secretarías y de la constitución de los recursos y de las erogaciones. Eso es lo que, en definitiva, hace al cuerpo del proyecto de presupuesto. Por eso, cuando uno vota, es muy difícil en una ordenanza de presupuesto votar a favor de una cosa o votar de otra. Porque yo te puedo decir, estoy de acuerdo, por ejemplo, con el resto del cuadro analítico de la Secretaría de Desarrollo Social, pero estoy en contra de que más del 50% no esté desglosado. No puedo diferenciar ahí mi voto. Yo tengo que votar de forma negativa, es una cuestión legislativa. Entiendo que el presidente del Consejo utilice eso como un argumento para desprestigiar nuestro posicionamiento, pero no es correcto. Nosotros es muy difícil dividir el voto en un proyecto de presupuesto porque está todo concatenado. Y además, en este caso, por ejemplo, yo estoy hablando de este área, para poner un ejemplo, porque hablar de números, hablar de cuadros analíticos, muchas veces para el vecino y la vecina puede ser un tanto engorroso, poco entendible o lo que fuera, pero hay un montón de otras cuestiones que también nosotros planteamos como falencia, y por ejemplo la delegación de facultades. El artículo 11 del presupuesto establece que cada año que a la cuenta de rentas especiales que tiene el Poder Ejecutivo Municipal para distintos destinos, si hay un excedente, si hay un crédito presupuestario cuando termina el año siguiente el intendente puede utilizar ese recurso y dirigirlo discrecionalmente y con total libertad de disponibilidad a cualquier otro gasto que considere necesario. Y las rentas especiales están creadas por ordenanzas, Mario. Las rentas especiales es como si yo te dijera a vos, te voy a cobrar 100 pesos de impuesto para, no sé, de una tasa X. De esos 100 pesos vamos a destinar el 50% a una renta especial que es el barrido. Y los otros 50 pesos lo vamos a destinar a rentas generales que constituye el presupuesto general. Si yo te estoy diciendo que te voy a quitar 50 pesos para destinarlo al barrido, tiene que ir destinado al barrido. Y si no va destinado al barrido, el Poder Ejecutivo Municipal tiene que preguntarle al Consejo en qué lo puede gastar o pedir la autorización al Consejo para gastarlo en otra cosa. ¿Me explico? Vamos a la realidad. La tasa de tránsito pesado. Ahí, el 33% de lo que se cobra por camión en la ciudad de San Lorenzo va destinado a la reparación y a la mantención de los caminos por donde circula el tránsito pesado en la ciudad de San Lorenzo. Eso constituye una masa de recursos importante que cuando termina el año, si esa masa de recursos no se gastó en su totalidad, que suele pasar, el intendente puede tomar ese excedente y destinarlo a otras áreas de manera discrecional. Nosotros planteamos que si hay una ordenanza que regula el porcentaje de esa tasa que va a ir a una renta especial, es porque se hizo un cálculo en donde se estimó que ese porcentaje es el necesario para poder mantener, por ejemplo, los caminos viales de tránsito pesado de la ciudad de San Lorenzo. ¿Por qué el intendente va a, por ejemplo, de manera deliberada, no ejecutar la totalidad del presupuesto para después, el año siguiente, poder tener libre disponibilidad de ese recurso? Si es el Estado, si es el Consejo Municipal
el que tiene que definir sobre esas cuestiones. ¿Eso es lo que está planteando el gobernador Puyaro cuando habla de la tasa municipal y cuando hace foco en estos fondos? Lo que plantea el gobernador Puyaro a mí me parece absolutamente incorrecto. Creo que hace un análisis equivocado sobre qué es lo que puede hacer el Estado municipal y lo que no, sobre la autonomía tributaria que tienen los estados municipales en la provincia de Santa Fe, y es una avanzada sobre los recursos de los vecinos y vecinas de la ciudad de San Lorenzo. Yo en ese sentido estoy absolutamente en contra. Encontrará el gobernador Puyaro algunos argumentos que puede tener que ver con esto, que puede tener que ver con tal vez algún planteo de desmanejos o de falta de ejecución presupuestaria sobre este tipo de obras, y justamente algunas de esas cuestiones son las que nosotros queremos discutir y se discuten en el presupuesto. Se discuten con el secretario de Obras Públicas sentado en el Consejo dando explicaciones de por qué calculó de esa manera el presupuesto. Se discute con la secretaria de Desarrollo Social en el Consejo dando explicaciones. Bien, eso es lo que nosotros queremos cada vez que discutimos el presupuesto, y lo digo muy tranquilamente, y lo dije en esta oportunidad y lo dije cada una vez que me tocó votar este presupuesto. Cuando yo salgo a la calle, si un vecino me pregunta qué voté y no se lo puedo explicar, es porque está mal. Digo, y yo te puedo asegurar que ninguno de los que votaron el otro día el presupuesto afirmativamente van a poder explicar ninguno de estos puntos que nosotros estamos planteando como cuestionamiento a la conformación y a la confección de ese presupuesto. Es decir, no le van a poder explicar a sus vecinos por qué votaron así el presupuesto. Y los argumentos que utilizan son totalmente poco contundentes. Es decir, el principal argumento que utiliza el oficialismo del Consejo para votar afirmativamente el presupuesto es que es un presupuesto equilibrado que no toma deuda. Faltaría más que un Estado municipal como el de San Lorenzo, con la capacidad de recaudación que tiene la ciudad de San Lorenzo, tenga que tomar deuda para llevar adelante la administración municipal. Digo, no son argumentos que vengan a plantear una transformación de la realidad de la ciudad de San Lorenzo. Entonces me parece que ahí lo que falta en un principio es debate. Nosotros queremos debatirlo, nunca tenemos la posibilidad de debatirlo. Martín, mencionabas la calle como para ir cerrando. Primero, ¿cuál es el reclamo de los vecinos? ¿Cuál es el reclamo en la calle? Y segundo, esta crisis, este temor que hay también por los despidos en la región. Mencionábamos recién a la empresa Dow con sus 120 despedidos. También San Locom, SRL, que ha dejado a 10 personas en la calle con un vaciamiento de esta estación de servicio. Tuvieron en comisión con los trabajadores. Bueno, ¿cuál es tu sensación de la calle hoy en día? Hoy yo creo que hay dos cuestiones que son profundamente notorias en la preocupación del vecino y la vecina. Uno es la seguridad, lo viene siendo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Creo que si bien en algunos aspectos la provincia de Santa Fe ha logrado mejorar índices que eran preocupantes, que tiene más que ver con los entornos de violencia que se daban alrededor del crimen organizado, digamos, de la criminalidad organizada, sigue habiendo un escenario en donde es muy preocupante. Si esta semana veíamos cómo a un comercio de la ciudad de San Lorenzo le robaron 3 veces en un fin de semana, una serie de cuestiones que preocupan. Por el Consejo pasan vecinos reclamando seguridad prácticamente todas las semanas, digo, ¿no? Y ahí me parece que falta un plan de seguridad mucho más profundo que se haga cargo también desde el Estado local en sus posibilidades y con las herramientas que tiene a disposición de una manera mucho más contundente, digo, ¿no? Y que no solamente sea la de plantear algún tipo de gestión, que es sumamente loable e importante, que hay que hacer, pero que no dependamos exclusivamente de la voluntad de algún nivel del Estado superior, ya sea provincial o nacional. Lo de la inseguridad es definitivamente una de las principales preocupaciones que tiene el vecino, y que hace en ese sentido a un reclamo mucho más territorial. Digo, el vecino cuando reclama seguridad se lo hace al Consejo, se lo hace al intendente, se lo hace al gobernador, se lo hace al jefe de policía, porque es evidente que busca ahí una respuesta, una salida que sea rápida, digamos, que sea contundente, que sea efectiva, que le transmita tranquilidad lo más rápido posible, porque la realidad es que vivir con un sentimiento de que constantemente podés ser víctima de un robo, de un asalto, de un hecho violento, afecta la calidad de vida profundamente. Nosotros lo venimos planteando desde hace ya 2 o 3 años por lo menos, que incluso proyectos que han perdido estado parlamentario, que hemos ingresado en el Consejo, que tienen que ver con
muchas iniciativas que podrían llevarse adelante desde el Estado municipal y que podrían atender esa situación de una manera que coadyuven con la tarea que hace la provincia con las fuerzas de seguridad, que puede hacer la nación con las fuerzas de seguridad nacionales. Por supuesto, uno es consciente que el Estado municipal no maneja la policía, no maneja la prefectura, no ordena a la gendarmería, pero sí puede poner a disposición muchísimas herramientas que pueden ayudar a que toda la coordinación de esas fuerzas de seguridad y demás puedan hacer un trabajo mucho más efectivo y profundo. Y en segundo lugar, definitivamente, clima de época, el temor por la situación económica y la amenaza constante que se empieza a dar en muchos rubros, en muchos sectores de la economía respecto a la pérdida del trabajo. Vos mencionabas recién la situación de la empresa Dow, donde 120 trabajadores están ahí, digamos, en vilo para saber qué va a pasar con su fuente laboral, de las cuales más de 70 o alrededor de 70, más del 50% son de la ciudad de San Lorenzo. Se genera una situación preocupante, se genera un escenario en donde vemos cómo los distintos niveles del Estado también van a tener que prender todas las alarmas y empezar a actuar en ese sentido, porque el golpe económico que van a empezar a sufrir las regiones, fundamentalmente la región como la nuestra, que siempre es tan pujante, que siempre está un pasito adelante en un montón de aspectos, empieza a tener un retroceso mucho más marcado en este proceso de desindustrialización y de afectación al trabajo que se ve en la Argentina. Bueno, lo de la empresa San Locom, la estación de servicio de Avenida San Martín y Congreso de la ciudad, que pasaron por el Consejo esta semana a visibilizar, a trasladarnos a nosotros su situación para entender a ver cómo de alguna manera podemos colaborar con ellos. Bueno, empieza a generar esto, empieza a generar un escenario. Son salarios que se dejan de volcar a la región, ¿no? Ha sucedido el golpe, el impacto que ha tenido en la economía regional con el impuesto, la restitución del impuesto a las ganancias, ¿no? Miles de trabajadores de nuestra región que dejaron de pagar ganancias en diciembre del año pasado, volvieron a pagar y bueno, o sea, es todo este excedente que tenían en su salario ahora se dejó de volcar en los comercios regionales, ¿no? Sin duda, son recursos que no se ven en el kiosco de la esquina, que no se ven en la zapatería del centro, que no se ven en la pilchería y bueno, empieza a romperse todo un circuito económico y que en nuestra región no es aislado. Digamos, lo que pasa en Puerto afecta directamente lo que pasa en San Lorenzo, en Beltrán, en Bermúdez, porque el cordón industrial justamente es un cordón industrial que funciona de manera interrelacionada y la pujancia que tiene este cordón industrial se debe justamente a la capacidad que tiene de funcionar de manera conjunta e interrelacionada, ¿no? Martín, te agradezco mucho la participación. Seguramente, bueno, te volveremos a invitar para seguir hablando y dialogando sobre los problemas que tienen los vecinos y que le tocan a la ciudad. Muchas gracias a ustedes y siempre a disposición. Muchas gracias a ustedes que están del otro lado. Nos reencontramos en la próxima entrevista aquí en Punto de Vista. Hasta luego.